Queremos dar inicio entonces con este programa y en primer lugar vamos a tener las palabras de la señora Martina Paredes, que nos va a hablar en representación de la Comisión de Víctimas y Familiares sobre este caso, explicándonos sobre su experiencia y la continuidad de dicho proceso. Muy buenas noches. Mi nombre es Martina Paredes. Bueno, el caso Marina Cue es un caso de muchos años. Hace 10 años que estamos luchando por Marina Cue, ¿verdad? Y en 10 años, 5 desalojos y el último que dejó el orden de allanamiento que dejó 17 compatriotas muertos y varios procesados imputados. Marina Cue sabemos que es tierra del Estado. Tenemos gente que cuando era destacamento de Marina, tenemos nuestro vecino. Hoy es vecino nuestro, o sea que hace años que ellos están por ahí y trabajaba, es militar y se sabe bien que es de la tierra del Estado. Y por eso estaban nuestros compañeros, hermanos, vecinos, sin tierra, luchaban incansablemente por esas tierras, porque nosotros los campesinos estamos acostumbrados a tener tierra y cultivar para comer y tener algunos animalitos por ahí, ¿no? Y nunca esperamos que iba a pasar esto. El 15 de junio del 2012 se dijo que se iba a ir unos cuantos de médicos, doctores de medicina, para darle medicamentos para tratarles a los niños, señoras, señor, que estaban ahí jóvenes. Y fue el remedio para nosotros, 17 compatriotas muertos, ejecutados. Yo primeramente recibí la llamada de mi hermano Fermín, que estaba herido de la pierna en el muslo izquierdo, me dijo. Y para buscarle me pidió auxilio para ver una ambulancia, alguien para sacar de ahí. Y luego le ejecutaron. Los policías solamente le sacaban a los policías y no a los campesinos. Tenemos seguro, 17 campesinos fueron ejecutados ahí. Una lástima. ¿Y quién dio el orden? Es la fiscal Ninfa Aguilar y el juez José Benítez. Y la familia Riquelme también está implicado con ellos. Porque tenemos decreto presidencial, 2 decretos presidenciales, ahí va a explicar el abogado después, mejor que yo. ¿Cómo está la tierra? Que son del Estado. Y nosotros no somos, como dicen las prensas, algunas prensas que dicen, ¿verdad? No somos gente criminales. Somos campesinos con dignidad. Tenemos el mismo derecho que los ojeros de tener por lo menos un pedacito de tierra. Y quedó muchas escuelas. Tenemos viudas con varios hijos que hoy el gobierno está ausente. Niños que no pueden ir ni a la escuela porque no tienen útiles. Madres hoy están con cáncer
están en el hospital, no tienen respaldo del gobierno. Nuestra comunidad de Huiputá quedó con muchas secuelas por culpa de estas autoridades irresponsables. Porque nosotros le dijimos varias veces, cuando era mandato de presidente Federico Franco, para que se vayan a averiguar, a investigar, que le íbamos a abrir la puerta, la última puerta del chiquero, para que puedan averiguar. Y se fueron unos cuantos militares. Se fueron a hacer un trabajo comunitario ahí en nuestra comunidad. Se fueron a amigarse por nosotros, por vecinos, y no encontraron nada. Es una lástima que ahora, solamente están procesados los campesinos y no la policía. Solamente nosotros, los campesinos, hoy que están 48 días de huelga de hambre, están a borde de la muerte. Están a borde de la muerte. No sé, qué están esperando este gobierno también, a ver si nos resuelve algo. Solamente estamos pidiendo, por lo menos, prisión domiciliaria, hasta que se resuelva la titularidad de la tierra. ¿Por qué hoy no están los representantes? ¿Por qué no está el fiscal y él también el abogado de Campo Morambí? Es cobarde. Es cobarde. Por eso no están teniendo a estos pobres campesinos, nuestros compañeros, 47 días, casi 50 días sin comer. Y no piensan ellos resolver, parece, esta situación. Y yo creo que va a morir más campesinos porque ellos tomaron, nuestro compañero va a morir más, porque ellos tomaron la decisión de no levantar la huelga hasta que se defina la titularidad de la tierra. Y nosotros como vecinos y familiares tenemos que apoyarles únicamente. Y te duele cuando te dicen la madre, bueno, yo voy a acompañar a mi hijo, porque ellos sí se condenan, van a salir a 40, 50, 60 años. Hay señor que tiene 58 años, este señor, y no va a alcanzar más de 20 años en la cárcel. Más de 10 años no va a alcanzar. Y es una lástima, estamos en esta situación. Te da, no sé, te da ganas de agarrar el mundo y tumbar. Tanta injusticia. Solamente gente pobre está en la cárcel. Y no los asesinos, los que ejecutaron a nuestro compañero, a nuestro hermano. Hoy mi hermano podía estar con nosotros acá mutilado, sin pierna, pero vivo. Por culpa de los cobardes, le mandaron al otro mundo. Y bueno, muchas gracias por escuchar.